Ok, vamos iniciando el día de hoy con la clase. Hoy iniciamos a ver nuestro último teórico. Y así como iniciamos, ya estamos casi llegando al final. Ok, 28, perfecto. Ok. Y ya le voy a mandar dentro de un ratito el enlace. Ok, mando por aquí el enlace para que vayamos haciendo la asistencia. Y nada más me confirma si estamos viendo pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí, licenciado. Súper, gracias. Si quieren, vamos apagando de su cámara para ir iniciando con el teórico del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del último exponente importante dentro de las teorías, dentro de la clase de teoría de la personalidad 1, que es Carl Rogers. Carl Rogers viene bajo la misma línea que ustedes vieron de Maslow, que hablaban acerca de los componentes de desarrollo importante y cómo el individuo tiene la oportunidad y tiene ese potencial de alcanzar un rendimiento total. Así que vamos a encontrar mucho detrás de esto, vamos a encontrar mucho detrás de su teoría que habla acerca de alcanzar como esta plenitud de desarrollo. Entonces, un poquito como ha sido la tónica siempre de la clase, vamos a ver un poquito de la biografía de Carl Rogers. Él es de origen estadounidense, nació el 8 de enero de 1902 en Illinois y fue el cuarto de 6 hijos. Su padre era propietario de un exitoso negocio de contratos e ingeniería civil, por lo cual, como podrán entender, una persona que se valía mucho de su padre respecto a la formación de elementos importantes, respecto a la formación de desarrollo de actividades y sobre todo del trabajo, ¿no? Era un padre que los involucraba mucho dentro de las funciones. Siempre disfrutó de la lectura, incluso cuando él se mostró como una persona sumamente avanzada en habilidades de lectura y escritura. Fue siempre un muy buen estudiante y tenía muchas habilidades académicas. También en el caso de, como les decía, el padre era de esas personas que hacen las cosas por su cuenta, que desarrollan, que son muy cuidadosos respecto a lo que desarrollan y a lo que hacen, y sobre todo que son de esos que resuelven por sí mismos. Así que él inculcó mucho en el espíritu de Rogers de volverse una persona sumamente hacendosa, sumamente laboriosa. También cuando él ingresó a la universidad, se inscribió en la Universidad de Wisconsin y entró paradójicamente al programa de agricultura. En 1924 obtuvo un bachiller en historia. Irónicamente, solamente él no era psicólogo como tal, sino que llevó nada más un curso de psicología. Y luego se mudó
con su esposa a Nueva York, donde él empezó a desarrollar estudios en orden teológico. Y cuando hablamos de orden teológico, hablamos de los componentes de desarrollo de la formación del individuo desde un punto de vista espiritual. Y ahí fue donde decidió hacer el trabajo de grado en psicología. En un primer aproximamiento que tuvo Rogers, él desarrolló un ajuste a los test de personalidad de niños, pero posteriormente, o realmente su trabajo como tal, fue muy asociado con respecto al trabajo con jóvenes en situaciones, pues, tanto de rehabilitación como de confinamiento, y después de trabajar por muchos años en esta rama, recibió en la Universidad de Rochester un grado académico donde se le nombró como tal un profesor titular. Algo también interesante es que Rogers empezó a desarrollar múltiples publicaciones, respecto a sus trabajos, respecto a las experiencias que había tenido. Y uno de los primeros componentes fue un libro que él publicó, fue el tratamiento clínico del niño problemático. Con el tiempo se iba a dar cuenta que sus ideas sobre la terapia eran nuevas, sobre todo para su época, recordando que más o menos en los años 40 lo que se hablaba sobre todo era del conductismo, de lo que se podía ver, y se trataba aquello que se podía ver, no aquello intangible. Y en 1945, él fue uno de los precursores en la fundación de un centro de consejería, de un centro de psicoterapia como tal, que posteriormente ayudó a que el individuo recibiera atención de manera gratuita, sobre todo siempre bajo la idea que tenía Rogers de individuos, pues, en situaciones de peligro social. Pero realmente cuando realiza su boom, su obra maestra, por así decirlo, es con su teoría que es denominada como la teoría centrada en la persona o en el cliente. Por ahí hay bueno, puede ser como una disyuntiva, tal vez, porque pregunta, cuando nosotros pensamos en cliente, automáticamente, ¿qué pensamos? En el paciente en la clínica. Ok, un paciente en la clínica, ¿qué más? ¿Qué más piensa cuando oyen la palabra cliente? En alguien que requiere nuestros servicios. Alguien que requiere nuestros servicios. ¿Qué más? Alguien que nos va a pagar. ¿Perdón? Alguien que nos va a pagar por algún servicio. Uh-huh. O alguien que en nuestro contexto, la verdad, en nuestro contexto, en el contexto latino, un cliente es alguien que va a comprar algo, ¿sí? Que recibe algo en un intercambio rápidamente y se va. Porque, por ejemplo, para mí un cliente es una persona que va y compra en un restaurante, ¿sí? Realiza un intercambio económico y recibe algo, un servicio o un producto de regreso. En el caso de Rogers, el nombre oficial es Client Centered Therapy, o sea, es literalmente terapia centrada en el cliente. Pero cuando nosotros lo vemos y la traducción, hay algunas traducciones que hablan acerca de la terapia centrada en la persona. Y mucho de esto vamos a ver que el que se hable de persona y no de cliente es porque tratamos de quitarle como ese grado o ese matiz de comercialización a la terapia. Posteriormente, en 1968 formó el Centro de Estudios de la Persona, y esto, como les digo, fue sumamente importante porque Rogers fue una persona que cambió mucho el paradigma del tratamiento hacia las personas.
¿Recuerdan, ¿recuerdan el comentario que les había hecho? ¿Alguien logró ver Freud, la serie? ¿O alguien terminó de ver Freud? Cuando se empiezan a dar los tratamientos de electroshock, de inmersión en hielo, de terapia de calor. ¿Lo recuerdan? ¿O nadie? No, yo apenas voy por el capítulo 4, creo. Uh-huh. Ok. Pues fíjense que cuando nosotros empezamos a observar el tipo de tratamiento que se le daban a las personas en aquel momento, era un tratamiento realmente inhumano, o sea, una cosa increíble. Y entonces Rogers fue no de los primeros, pero sí de los que puso como la batuta en el desarrollo y tratamiento de las personas y el tratamiento sobre todo de individuos que realmente lo que buscaban era eso, era que se les tratara de una manera apropiada. Y Rogers, incluso cuando veamos el video de cuando trata Rogers a una paciente, de la diferencia que él establece respecto a los otros dos terapeutas que también realizan un tratamiento con este paciente. Así que eso es algo que para él, y como les digo, para mí en lo particular me gusta muchísimo y siento que es un separador Rogers respecto al resto de los teóricos que nosotros hemos visto. Así que iniciemos de lleno entonces en la teoría central de la persona. En primer lugar, debemos de entender que los individuos como tal, ¿verdad? Los seres humanos, ya de manera innata, de manera que no se nos debe de enseñar, ya es algo que nosotros traemos como precargado, por así decirlo, vamos a tener entonces ese deseo innato de crecimiento. Y sobre todo este es algo que Rogers denominó como la tendencia a la realización. La tendencia a la realización habla de ese proceso que les estoy comentando, que cada uno de nosotros tiene como la oportunidad de crecer, la oportunidad de lograr lo que queremos lograr. Por ahí Maslow lo denominaba como el proceso de autorrealización y algunos otros psicólogos humanistas también que van bajo la misma línea. Pero Rogers entendía de que esta tendencia a la realización era algo innato, era algo que todos nosotros pretendíamos alcanzar. Incluso algo muy, muy interesante de Rogers es que él nunca consideró que la psicopatología como tal existiera, sino que lo que existe son formas inefectivas de vivir. Esta tendencia a la realización, él la describe como una fuerza, como fuerza para el crecimiento y el desarrollo, que todos nosotros como seres humanos ya traemos de manera precargada, ya traemos de manera innata. Adicionalmente, en este proceso van a surgir también tres elementos importantes de distinción, que son conocidos como la diferenciación, la independencia y la responsabilidad social. En el caso de la diferenciación recordemos un poquito cuando hablamos recuerdan a Adler y cuando hablábamos acerca de la constelación familiar, la importancia de la formación de los individuos en esta etapa. Adicionalmente, hablábamos en este punto acerca de cómo el individuo nos lleva a ese proceso de cambio, a ese proceso de distinción, incluso en Freud, en las etapas psicosexuales de Freud, hablaba de que se observaba al padre del mismo sexo como una persona que podía realmente fungir como un ejemplo, como un rol. En el caso de Rogers, plantea más bien que nosotros vamos a llevar a cabo este proceso de diferenciación
con el fin último de cambiar nuestra vida y de tratar de dirigirla hacia un objetivo más personal, más individual. Y también se alcanza la independencia a través de este proceso y finalmente la responsabilidad social, o sea, el grado de participación que tiene un individuo en su comunidad, en su diario vivir. También Rogers denominó el proceso, uno de los componentes importantes, que es conocido como el proceso de valoración orgánica. Y este proceso de valoración orgánica es la sensación interna que guía a la persona en dirección al crecimiento y a la salud, como les decía, importante. Rogers entendía que el individuo tenía esa sensación innata hacia el crecimiento, que sobre todo iba a cambiar su situación. Y este proceso se conoce como el proceso de valoración orgánica. También lo importante de esto es que tanto para el crecimiento como para la salud, o sea, innatamente nosotros somos buenos. A diferencia de, si ustedes recuerdan, los primeros días que teníamos como esa duda, no duda, sino ese debate de que si el hombre era innatamente bueno o era innatamente malo y de qué dependía, por ahí las distintas corrientes filosóficas que planteaban como estas posturas contrapuestas. En el caso de Rogers, afirmaba vehementemente que el ser humano es bueno, que el ser humano tiene ese potencial de desarrollo y sobre todo siempre va a tratar de hacer, como les digo, siempre va a tratar de hacer lo mejor o lo más que pueda para cambiar su situación particular. Este proceso de valoración orgánica es una guía subconsciente que evalúa el potencial de crecimiento de la experiencia. A ver, recuerden por un segundo cómo fue cuando ustedes empezaron a decidirse qué carrera iban a estudiar. ¿Recuerdan? Sí. Muy bien. A ver, ¿alguien quiere compartirnos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaron a que psicología era la ganadora? Yo puedo, Lick. Adelante. Mire, yo en realidad por bastante tiempo tuve bien decidido estudiar ingeniería en sistemas. Nada que ver, ¿no? Posteriormente, cuando estaba ya por 10º grado, ya entrando a onceavo, tenía como segunda carrera, además de ingeniería, sacar música. Entonces ya en este último año, donde ya estaba, tenía que ya estarme decidiendo, ¿va? para entrar al siguiente año, me entraron las clases de orientación vocacional y ética, si no mal recuerdo. Y en todas esas clases cambié una de veces de carreras porque yo era firme en esas dos, en ingeniería y en música, pero también se me pasó estudiar en la pedagógica naturales o matemáticas. Después se me ocurrió medicina, porque a mí me gusta bastante la anatomía, fisiología, vaya. Pero también me gustan los números. Después se me pasó estudiar pedagogía, que todavía me gusta, por la parte de la educación. O sea, me gustaría ser maestro en algún momento. Hasta que en cierto momento a mí me gustaba ver este tipo de charlas de las de BBVA. Incluso una vez me leí un libro de de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Me empecé a meter un poquito más ahí en el cuento este de la psicología.
hasta que ya, creo que si no fue por el último el último parcial de ese año, ya me estaba definiendo por psicología, que no estaba muy seguro de aquel tiempo, porque yo, ¿será que sí, será que no? Hasta que ya me empecé a meter de lleno a buscar qué es psicología y todo eso. Ujú. Y me empecé a informar de la carrera, las clases, y aquello fue una belleza tremenda, Lee, que no me dejó duda. Entonces, así fue como decir, pero pasé como por 10 clases, 10, pensé en 10 carreras antes, entonces, a mí me costó un poquito. No, y la verdad que eso que acaba de compartir es algo bien interesante porque todos realmente pasamos por ahí. Incluso yo no sé si les he comentado que yo entré a medicina primero antes de entrar a psicología. Pucha. Sí, gracias, Nimai. Dulce y alguien más tenía la manito levantada, pero no logré ver quién era. Sí, buenos días. Licenciado, conmigo ocurrió un proceso un poco diferente al del compañero, porque a mí lo que me motivó a estudiar esta carrera fue una experiencia personal, que yo tuve un intento de suicidio. Entonces, desde ahí yo me motivé porque yo dije, hay tantas personas que están pasando tal vez por un montón de cosas. Y yo dije, pues yo voy a sacar eso. A través de esa experiencia, la voy a transformar en algo bueno. Entonces, yo me fui por esa línea. A principio yo quería estudiar lenguas extranjeras, pero yo después elegí esta carrera pues por ese motivo. O sea que trató de utilizar usted su experiencia como una manera de más bien de ayuda, como una experiencia para ayudar a los demás. Exacto. Súper, gracias, Dulce. Mariana y después tengo a Leonel. Hola, Ali, buenos días a todos. Dice que de hecho mi caso es casi similar al de Dulce. Yo empecé con la carrera de psicología prácticamente por lo mismo, por un caso personal que me pasó cuando yo estaba en mi niñez, del cual pues yo me vine enterando ya en mi adolescencia de lo que me había pasado. Me afectó bastante, sí, y pues tuve ayuda psicológica. Al ver el momento en el que yo pues tuve esa ayuda, me empezó a interesar bastante esta área. Tenía ya 17 años cuando tuve esa ayuda y pues igual que Dulce, quise como que agarrar lo malo y convertirlo en algo bueno, pues de esa experiencia que yo viví, que ayudar a otras personas a que lo sobrepasen también, porque no es algo fácil lo que me pasó, la verdad. Entonces, prácticamente desde los 17 años ya sabía lo que quería hacer y la carrera que me gustó, y nadie me hizo cambiar de opinión, aunque mis padres me decían que buscara otra carrera, pero no, la verdad nadie me hizo cambiar de opinión. Entonces, yo prácticamente desde los 17 años sabía lo que quería y con eso me quedé. Súper, gracias, Mariana. Y qué bueno que ha podido también canalizar de manera positiva esa experiencia, así como Dulce. Gracias. Incluso me he encontrado muchas veces que hay padres de familia que quieren hacer cambiar a sus hijos con respecto a estudiar psicología, y todo el mundo le dice, no, que te vas a morir de hambre, que es, no sé qué, no sé cuánto. Leonel, adelante. Sí, en mi parte, en mi situación, es algo similar. Diría que sería
combinado con lo de Nimai y mis demás compañeras. Yo también al principio pasé por un proceso en el que yo quería estudiar una carrera que quizás no tenía mucho que ver con psicología. Al principio yo tenía mucho, y sigo teniendo mucho interés por la historia, el turismo, la música. Podría decir que en parte la historia y la música son como mis hobbies. Me encanta indagar e investigar sobre ello. Sin embargo, con psicología yo llegué a la conclusión de que yo me iba a dedicar a eso mediante factores externos e internos. Bueno, los externos fueron influenciaciones de demás personas, de cuando yo recibía clases de psicología y de filosofía en el bachillerato de humanidades. Y vimos también sobre los teóricos de Carl Rogers, de Abraham Maslow, de Freud, obviamente. Ese fue el primer hito que vimos. Y la clase resultó bastante interesante. Pero lo que tuvo más peso fue, así como con mis compañeras, experiencias personales. Experiencias personales y también experiencias de personas cercanas. Situaciones que quizás no sean tan complicadas y en otras ocasiones sí lo son, pero aún así, como sea, dichosas personas no tienen con quién acudir. Y las personas con quienes han ido a desahogarse o a explicarse de por qué no puede hacer X o Y cosa, estas personas no terminan siendo muy comprensivas del todo y terminan hasta dando malos consejos. Y por eso yo consideré que incluso era importante tomar una postura bastante filosófica con esto. Y lo que quizás fue un momento catárquico fue cuando yo volví a ver a un amigo, un viejo amigo que no veía hace años aquí, y yo lo vi completamente cambiado. Yo recuerdo que antes era una persona totalmente distinta. Y este chico, bueno, antes era una persona bastante apasionada, muy centrada, realista, y tampoco era alguien que se quedaba doliendo penas por relaciones. Pero ahora que lo vuelvo a ver, esta persona estaba sufriendo por amor. Y yo digo, ok, ¿pero qué pasó aquí? Y me dediqué a escucharlo. Y de ahí, de estarlo escuchando, de estar viniéndolo a visitar cada día, fui dándome cuenta de nuevas cosas, de nuevos factores que lo están afectando a él, nuevas facetas suyas. No necesariamente negativas o positivas, algunas son neutrales. Y este chico, como él es bastante crítico con sus emociones, con sus reacciones, con su entorno. Él siempre pasaba preguntándose, ¿pero por qué soy así? ¿Por qué me está pasando esto? O sea, yo no era así, dice. Él mismo lo dice, yo no era así. ¿Qué me está pasando? Y lo mismo me llegué a preguntar yo. En ese entonces yo ya estaba estudiando psicología. Era en agosto y había empezado en mayo, pero no había avanzado mucho. Aún así, yo creo que eso fue quizás el último impulso que me dio. Además de algunas otras inspiraciones que yo tuve con otras personas. Personas que decían, yo voy a estudiar psicología. Me agrada, mira nada más cómo son estos teóricos. Mira nada más este libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Más bien, este lo tenía mi padre y lo estuve leyendo. Entonces yo que también le empecé a darle una ojeada. Y aquí esto incluso viene con la premisa de que ¿acaso el coeficiente de inteligencia determina el destino? Esa es una pregunta que tiene aquí con este libro. Sí. El control de las emociones. Y también decía que era para algo personal, porque yo también he tenido problemas, por así decirlo, con eso. Porque yo podría sonar tal vez una persona tranquila y serena. En mi casa yo soy así, pero yo tengo una mecha bastante corta. Si a mí me pican 2 o 3 veces, yo ya estoy en otro estado de emocional, de uno totalmente iracundo. Ok. Gracias, Eso Leonel. tiene La verdad mucho que que ver. gracias por compartir también su experiencia, porque quiero que vean que en 3 ejemplos, y le voy a dar la oportunidad también a Ethel, perdón, que tiene la mano levantada por ahí, para oír esa cuarta experiencia también, para que nos hable un poco acerca de sus propias experiencias en la toma de decisiones para elegir. Ethel, adelante. Bueno,
yo no sentí que me costara tanto llegar a una decisión, porque yo desde que estaba en el colegio, yo decía que quería trabajar sacando radiografías, haciendo ultrasonido, cosas así. Y eso era lo que me gustaba y me sigue gustando. Pero ya al llegar a la universidad me di cuenta que la carrera no estaba disponible. Y pues al igual que mis compañeros, por una experiencia personal, elegí psicología porque yo sentí que me quedé sola cuando mi hermana se fue a otro país, sentía que no tenía con quién hablar y pues quería eso. Y me imaginé que muchas personas se sentían de la igual manera y no querían que se quedaran con todo eso adentro. Entonces, por eso estudié psicología. A mis padres no les pareció mucho la idea y el sol de hoy todavía no les parece tanto la idea, pero me pongo a pensar, es lo que yo quiero y es lo que a mí me hace feliz. Y si no lo hago, entonces no voy a estar siendo feliz yo. Entonces, a pesar de todo, que me siguen insistiendo que cambie de carrera, no la voy a cambiar. Además, cuando investigué las clases de la otra carrera que a mí me gustaba, llevaba matemáticas y a mí no me gustan los números, pero aún así iba a hacer el sacrificio porque en realidad me gustaba. Cuando me di cuenta de que psicología no llevaba matemáticas, yo sentí que había sacado la lotería. Bueno, no llevamos matemáticas como 112, pero, pero métodos va a tener que llevar y estadística. Y si tiene el chance, va, bueno, yo la verdad que como he dado un montón de clases, hasta métodos he dado. Así que si tiene la oportunidad, tal vez coincidimos más adelante. Pero gracias, gente. La verdad es que si ustedes ven 4 historias, y si yo les contara la mía también, yo entré, mi mamá es psicóloga, o sea que yo siempre tuve como un aliento extra por estudiar psicología. Ella nunca interfirió realmente en mi toma de decisiones. Incluso, como les comentaba, yo entré a medicina primero, porque a mí me gusta mucho el funcionamiento del cuerpo, me apasiona. Lo que no me apasiona es tener que tratar a alguien con una gran infección, o lo que no me apasiona a mí es tener que curar una herida o algo por el estilo. Así que ese proceso que ustedes llevaron a cabo, que su cabeza les dictó al final, sí, psicología es la carrera que deberías de estudiar, es conocida como el proceso de valoración orgánica, porque al final es una guía que a nosotros nos lleva a tomar decisiones y sobre todo, esta toma de decisiones va a estar muy asociado con lo que nosotros queremos alcanzar. Y esto nos permite que podamos continuar en este proceso, que nos permita llegar a distintos componentes y que sobre todo nos permita llegar a un punto elevado de desarrollo que que nos lleve a este componente, como les digo, de desarrollo personal, de desarrollo individual. Y esto es conocido como el proceso de valoración orgánica, porque nos acercan y aquí les quiero subrayar, nos acercan a experiencias que producen crecimiento. Si usted está aquí, no es porque usted está pensando, voy a estudiar psicología para tener un título guardado y nunca ejercer. Ninguno de ustedes creo que está con ese objetivo en mente. Ninguno de ustedes está pensando, voy a ver, tal vez me sirve de algo este título. No, todos en algún momento van a querer ejercer. Todos en algún momento van a querer aportar su granito de cambio al mundo. Y esto es lo que nosotros conocemos como el proceso de valoración orgánica. ¿Sí se entiende? Por eso quise preguntarles un poco acerca de sus propias experiencias. ¿Sí se entiende? ¿Estamos bien? Sí. Okay. Completamente, Lick. Perfecto. Ahora bien, ¿por qué algunos de ustedes me dijeron, sí, es que la verdad que decidí estudiar esto, a pesar de que de repente mi papá, quizás alguno de ustedes que no participó, pero estoy seguro que más de alguno es la experiencia que voy a mencionar adelante. Quizás muchos dijeron, su papá les dijo, no hombre, ¿por qué vas a estudiar psicología? Decir psicología te vas a morir de hambre. Psicología va a pasar esto y aquello, y no, mira, mejor
mejor mejor estudia esto para que vos puedas cambiar un poquito en este sentido, mejor estudia esto, yo te voy a dar la oportunidad aquí. Y ustedes al final dijeron así como, bueno, está bien pues. Y hay algunos que dijeron, no, yo voy a continuar en este proceso, porque al final importa más el mundo interno, ¿sí?, que el mundo externo. Muchas veces nuestra forma de ver las cosas depende más de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros queremos, más de lo que los individuos o el mundo o la comunidad nos dicen. Entonces, Rogers como tal entendía que estas fuerzas externas que acabamos de hablar muchas veces ocasionan que la persona pierda contacto con sus propios recursos. Imagínense que Rogers murió en el 87. ¿Qué pensaría ahora que nosotros estamos constantemente en redes sociales? ¿Se han percatado que ahora es más difícil concentrarse que hace 5 años, 10, 15, 20 años? ¿Se han percatado de esto? Sí. Sí, Nuestro cerebro siempre está siendo, entre comillas, estimulado. Porque tenemos música, porque tenemos televisión, aun cuando trabajan. Miren lo interesante, aun cuando trabajan, tienen el televisor encendido, algunos ahí viendo La Rosa de Guadalupe o el Canal de las Estrellas, o a mí en lo particular, yo enciendo, me detecté a mí mismo haciendo esto, porque yo tengo mis 2 perros y yo paso solo con ellos todo el día prácticamente. Y me da pesar porque pues trabajo mucho y a veces como que no escuchan nada más, como que no escuchan ruido. Entonces les encendí el televisor y les ponía Distrito Comedia y según yo era para ellos y realmente del que terminaba enganchado era yo. Y esto de las fuerzas sociales, Rogers hace referencia a que muchas veces preferimos como enfocar nuestra atención hacia lo externo que hacia lo interno. Y esto hace que obviamente nosotros no tengamos esa oportunidad de estar aburridos. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan antes de la invención del celular qué hacía usted en el baño cuando iba a satisfacer la necesidad fisiológica? Leer. Leer. ¿Qué más? Yo recuerdo que buscar figuritas en el piso o en la pared. Bueno, o por ejemplo, yo recuerdo de que las casas antes tenían como un estante de revistas, periódicos, libros. Por ejemplo, en las salas de espera de los consultorios, siempre había. Y si usted estaba como súper aburrido, venía y empezaba a leer hasta la gente. Se han fijado que hay un montón de cosas que traen instrucciones, como por ejemplo el champú trae instrucciones. ¿Se han fijado? El champú trae instrucciones y dice, mójese la cabeza, aplique el champú, mójese la cabeza de nuevo. Y bueno, creo yo que llegaba algún momento en el cual usted estaba tan aburrido que hasta eso leía. Y esto hace referencia realmente a que nosotros estamos más en contacto con nosotros mismos, pero ahora el medio nos ha quitado esa oportunidad. Nos ha quitado de alguna manera que estemos aburridos. Incluso hay que en inglés, se lo escribo en el chat por si les interesa, hay una línea de investigación que es conocida como el Default Mode Network. La traducción, no hay como una traducción literal al español, pero es como el modo de... Red neuronal por defecto. Sí, por defecto o como ya da.
Y lo interesante de esto es que la investigación nos planteaba de que a través del tiempo este Default Mode Network era muy interno. Sí, eran como las vías del aburrimiento. Y cuando nos aburríamos, generalmente tendíamos hacia lo interno. Pero ahora tendemos hacia lo externo. Y es más, esta línea de investigación casi como que está desapareciendo porque no nos permitimos estar aburridos. Incluso el aburrimiento generaba creatividad. Piensen ustedes vaya, yo en lo particular, nosotros vivíamos al lado de mi abuelo y mi abuelo tenía un taller, literalmente un taller enorme donde se podrán imaginar que habían 3 volquetas. Así que habían herramientas, palos, bueno, para decirles que había hasta un ataúd ahí, vacío, pero había un ataúd. Y junto a mi primo, que yo le llevo como 2, 3 años, más o menos, y nosotros éramos ninjas, éramos espías, éramos de todo un poco. Andábamos con palos metidos en las calzonetas, en las camisas. Que si ahora yo lo pienso, digo yo, ¿cómo no me llegué a perforar algún día algo? Una pierna, un brazo, pues andaba con los palos metidos estos en las camisas, todo el tiempo. Y entonces, cuando nosotros aburríamos, la imaginación era nuestra herramienta, nos permitía realmente poder como salir de ese aburrimiento, y esto era generado por la creatividad nos permitía esta situación. Así que para que un individuo alcance un proceso de valoración orgánica debe centrarse mucho más a lo interno que a lo externo. El ruido interno debe ser más alto que el ruido externo. Ahora bien, este proceso orgánico nos lleva a algo que Rogers menciona que es como una persona plenamente funcional. Si ustedes recuerdan, Adler también hablaba del proceso hablamos del proceso de individuación, hablamos de los estilos de vida, hablamos también de alcanzar el potencial de un individuo. Y el último teórico que vimos que fue Maslow, que hablaba de esa persona autorrealizada. Y aquello, lo interesante de esto es que para Rogers, la persona plenamente funcional es aquella que presta atención al proceso de valoración orgánica, que presta atención a ese medio interno más que al medio externo. Que conste, no quiere decir de que una persona plenamente funcional se convierte en un sociópata que va en contra de las costumbres humanas, que no le importa la opinión humana. Tampoco nos vayamos al otro extremo. Simplemente es que el medio interno le aporta un peso más fuerte al proceso de formación más que el medio externo. O sea, importa más el medio interno que el medio externo para estos individuos. Y una persona que es conocida como una persona plenamente funcional tiene 5 características importantes que la vamos a ir viendo. A ver, perdón, no la vamos a ver tan detallada de manera tan teórica, pero aquí voy a ir discutiendo cada uno. En primer lugar, una persona que es plenamente funcional se abre a las experiencias. Eso quiere decir, es una persona que no se niega a sí mismo la oportunidad de entrar en un campo. Y sobre todo, aquí no solamente es a las nuevas experiencias, sino a la experiencia como tal, a la experiencia social, a la experiencia laboral, académica, a la experiencia. Se han fijado que hay personas que, bueno, ustedes, no sé, es una película vieja. ¿Ustedes recuerdan esta película que se llama Mi novia Polly? Sí.
era, no me acuerdo cómo que se llama esta actriz, la de Friends, Rachel, está Jennifer Aniston, con con Ben Stiller, era, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Usted recuerda el trabajo de él? Dulce, creo que perdón, está hablando ahorita. Okay. Él era como algo de seguros, como de riesgo para, es que era un consultor de riesgo. Ajá. Ajá, eso era. Y se acuerda que en torno a la película hay una persona, bueno, él se dedicaba a valorar el riesgo de una persona para poder asegurarla, para darle seguros de vida. Y entonces si el riesgo era demasiado alto, decía que no. Si el riesgo era bajo, pues obviamente lo podían asegurar. Y usted recuerda uno de ellos, al que era como un cocodrilo Dundee, al que andaba evaluando, ¿recuerda? Sí, era un amigo del actor, supuestamente. No, el empresario que era como australiano. Sí, el que le gustaban los deportes extremos. Ajá, y le gustaba que nadar con tiburones, que el alpinismo, que paracaidismo, y tenía mucha plata también. Y lo interesante de esto es que él al inicio le decía que no, que no era apto como para poder, no era asegurable. Pero en la experiencia en la oportunidad que va pasando esto, con lo que yo me quedo de esto es que esta era una persona que no decía no a nada. Era una persona que constantemente se encontraba ante nuevos retos, nuevas experiencias, nuevas ideas, nuevas oportunidades. Y eso para mí es una característica valiosa en una persona. Es una persona que no se queda dentro de su zona de confort. Yo lo podría delimitar con estas ideas. También es una persona que tiene una vivencia existencial, o sea, que vive para algo, que vive por algo. Incluso yo sé que a veces dentro de la carrera ustedes van a encontrar docentes que hablan acerca del coaching como algo vago, como algo barato, como algo pues, que no es ciencia realmente. Pero yo he tenido la oportunidad de estar en contacto con coaches que conste, no coaches de vida, de que pagaron $20 en un anuncio en Facebook. ¿Se han fijado? No sé si les ha salido. Y si no les ha salido, probablemente les va a salir ahorita que yo estoy hablando de esto, porque Google no soy. Y les va a salir ahí una publicidad de coaching. Coaching en no sé qué, coach de vida por solo $20. No hablo de ese tipo de coach, hablo de coaches que tienen formación ontológica, que tienen una formación académica, ¿verdad? Y algo interesante que ellos me dicen es que siempre cuando atienden a sus clientes, la pregunta fundamental es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué está haciendo lo que usted está haciendo? Y es una pregunta que vale la pena poder nosotros revisarla, poder nosotros tomar nuestro tiempo y responderla. Pregúntense ustedes mismos, ¿para qué hace lo que usted hace? Incluso ayer en Twitter, a mí me gusta, en Twitter leo muchas cuentas, que incluso hay una, ya les digo cómo se llama, que se las recomiendo, es buenísima. Pero se llama como quotes, algo así. Un segundo. Pues lo interesante de esta cuenta, es que sobre todo le ayuda a que usted vea cómo
Por ejemplo, hay cuentas que, aquí está, Upskill Your Life. Se lo voy a poner se lo pongo aquí en el chat. Upskill Your Life. Pues lo interesante de esta cuenta en Twitter es que hace resúmenes de libros. Y ayer yo estaba leyendo algo bien interesante que decía del para qué. Y decía, realmente nosotros en este mundo, todo el mundo dice que es muy procrastinador, que es una persona que constantemente sabe que debe de hacer cosas, que debe de cumplir con ciertos componentes, pero simplemente no los hace. Y muchos caemos en la noción y aceptamos ciegamente a veces que somos procrastinadores, cuando realmente la pregunta que nosotros debemos de hacernos es, ¿por qué procrastinamos? ¿Realmente es algo que usted quiere hacer? ¿Es algo que necesita hacer? ¿Es algo que va acorde con sus metas, con sus objetivos? ¿Con qué procrastinan ustedes? Que conste que procrastinar no es porque no hace algo, porque no tiene el tiempo, porque pasa muy ocupado, pero procrastinar es porque sabe que debe hacer algo, pero no lo hace. Procrastinan con Otilia. Es que no sé, es difícil porque uno a veces tiene las ganas de hacer algo, por ejemplo las tareas, pero se distrae, no sé, es como una fuerza que se estanca la gente. Al menos a mí eso me pasa, como que tengo que leer esto, pero mejor voy a leer la novela que estaba leyendo ayer. Y me es difícil a veces concentrarme, no sé. Ok, y por ejemplo, la pregunta de esto es, ¿realmente lo que yo necesito hacer? Necesito hacerlo, quiero hacerlo. Y ahí es donde usted encuentra como una respuesta. Así es entonces en esta segunda característica de la vivencia existencial. Realmente como nosotros vivimos aporta algo a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos hacer y lo que nos queremos convertir. Si ya vimos que el proceso de valoración orgánica es determinar al final si lo que nosotros queremos hacer. ¿Nimai? Lick, hablando de esto, me acordé algo que escuché, no recuerdo, sí, yo me acordé, fue de una psicóloga que vi en TikTok y hablaba de un concepto con el que me identifico mucho y también estaba hablando con mi hermana también y sí, porque nos pasa. Hablaba de la procrastividad, es decir, es cuando nosotros no queremos hacer una tarea que digamos que es de las más importantes que tenemos que hacer, pero no la hacemos y en vez de hacer esa pasamos a hacer otra que es menos importante, pero aún así seguimos sin hacer la que Sí, realmente sí. tenemos que hacer. Me pasa que en lugar de leer algo que debería de leer, me pongo a lavar loza o me pongo a lavar ropa. Sí. A mí me pasa que yo quiero leer digamos, tengo que leer un capítulo de teorías o avanzar algo de métodos y en vez de eso me pongo a leer de otras cosas que también son de psicología, pero que no son de ninguna de las clases que tengo. Entonces, me pasa mucho eso. Y fíjense que esa parte a mí me pasa mucho también. Yo, cuando sé que tengo que hacer algo, a veces procrastino y me pongo a jugar con mis perros o me voy a caminar con ellos. Y los uso mucho a ellos de excusa incluso. Súper, gracias, mi hermano. Sí. Pero algo interesante de esto es que no es que nunca vamos a hacer esto, porque al final somos seres humanos y tenemos fallas. Pero lo importante es que siempre encontramos un porqué y un para qué del por qué estamos haciendo eso.
Por ejemplo, también la confianza orgánica, confianza, de nuevo, cuando hablamos de orgánico es algo interno, es algo propio, es algo que nosotros mismos manufacturamos, que nosotros hacemos, que creamos. O sea, que existe la confianza. Y no quiere decir aquí que conste que solo dependemos de nosotros mismos para generar la confianza. Porque aquí yo sí considero que, recordando las etapas que vimos, las etapas de desarrollo psicosocial, por ejemplo, las primeras etapas de vida del individuo, sí tienen un impacto indudable en la generación de la confianza del individuo, en hacerle entender que su medio le va a ayudar, le va a proporcionar las oportunidades y las herramientas. La experiencia de libertad también es algo importante. La experiencia de libertad hace referencia a que nosotros nos sentimos libres de tomar decisiones, libres de hacer lo que nosotros consideramos apropiado para la situación. Y finalmente, lo que hablamos de creatividad, así como hemos hablado en todos estos días, la creatividad no es lápiz, papel, tijeras, papel, construcción, sino es generar soluciones adaptadas a nuestra realidad, adaptadas a lo que el medio ambiente solicita o que el medio ambiente genera. ¿Estamos bien hasta acá? Uy. Ok. Vamos a ver. Parece... Ok, ¿me parece? Nos tomamos unos 2-3 minutitos para ir por el refil. Está bien, Lick. Ok, ya volvemos.
Ok, sigamos. Ok. Entonces, volviendo a algunos conceptos, algunos constructos de Rogers. También Rogers habló mucho acerca del sí mismo. El sí mismo, que es lo que hablamos con Jung, lo habló Horney, lo habló Freud. Realmente muchas personas han hablado acerca del sí mismo, pero Rogers da como una mirada distinta realmente en este sentido. Y Rogers entiende que la personalidad no es algo estático, no es algo dado, no es algo constante, sino que es algo que va a ir cambiando. Y yo considero que más allá, dentro de la teoría de cambio, yo lo que considero realmente es que la personalidad de un individuo plenamente funcional va evolucionando, va mejorando como tal, y sobre todo va cambiando y adaptándose a las demandas del ambiente. Entonces, esta situación hizo que Rogers planteara una teoría, o mejor dicho, que planteara algo distinto que muchos no lograron plantear, que es el sí mismo ideal y el sí mismo real. ¿Qué piensan o qué se les ocurre cuando oyen de esto? ¿Qué creen que es el sí mismo ideal y el sí mismo real? ¿Mike? Creo que como lo decía Adler, si no me recuerdo, es cuando, o era Marcial, no recuerdo bien, pero hablaba del sí mismo ideal como la imagen de sí mismo, pero como a futuro, o sea, el objetivo al cual quería llegar, o sea, como él se visualizaba. Y el real es el que es en el momento, o sea, el sí mismo, de cómo él consigue su autoconcepto en ese momento y la percepción de sí mismo. Exactamente. Solo que en el caso de Rogers no es tanto en el futuro, a ver, hay algo bien interesante que decía, estaba hablando con alguien que decía que a como nosotros nos vemos o a como nosotros nos percibimos físicamente, y la diferencia como nos percibe otra persona, usualmente nosotros tendemos a hacer valoraciones positivas. Tendemos a creer que nos vemos más flacos de lo que somos. ¿Me ha pasado? Que según usted está, pero súper fit, y viene alguien y le dice, pues vos que te veo más gordito que la vez pasada. ¿Le ha pasado? Sí. No lo quieren aceptar, ¿verdad? Como cuando empezaron a ver a la gente después del encierro. Tremendo eso. A ver, yo creo que las mujeres andan bien calladitas. No sé si es que les estoy tocando ahí una fibra sensible. Ok, entonces, vean. Lo interesante de esto es que Rogers plantea que nosotros como tal tenemos nuestro propio concepto. Y ese propio concepto usualmente, y digo usualmente porque no siempre pasa así, usualmente tiende a ser más positivo de lo que es. Consideramos que tenemos habilidades y considera que tenemos capacidades. Nosotros consideramos que tenemos esas habilidades más altas, por así decirlo, de lo que realmente son. Y esto, usualmente somos así, creemos que somos más capaces o somos capaces de hacer más cosas. O, por ejemplo, aceptamos retos más elevados, aceptamos retos más difíciles que nosotros creemos que podemos hacerlos. Y de nuevo, no les estoy diciendo confórmense con lo poquito que pueden hacer, no. Esa es una tendencia real. Lo que yo quiero enfocarme realmente es que cuando nosotros entendemos que hay como un gap, como
como una, ¿cuál es la palabra que busco? Como una diferencia, como un grado de diferencia entre lo que nosotros creemos y lo que realmente somos, es esa diferencia entre el sí mismo ideal y el sí mismo real. Incluso hay un libro que se lo recomiendo muchísimo, que se llama yo creo que aunque usted no hable inglés, creo que lo entiende por completo. El título. Es una mala palabra, pero bueno. Entonces, dentro de este libro tiene como ciertas ideas y habla acerca de una en específico que me gusta mucho, que habla de las expectativas. Y dice que las expectativas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir son las que tienden como a mermar nuestro rendimiento. Y no nos referimos a expectativas como de, cuando me gradúe voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sino que las expectativas diarias, las expectativas de, yo creí que la persona con la que estaba iba a hacer esto, o creí que mis papás se iban a alegrar por esto o por aquello, o creí que yo iba a poder responder a hacer esto. Lo interesante de esto es que dice que en muchas de las personas el espacio de desinterés, el espacio de dolor que les causa el diario vivir, se basa y radica en esta brecha que existe entre las expectativas y la realidad. Entonces yo lo puedo comparar mucho acerca de esa diferencia entre el sí mismo ideal y el sí mismo real. Y esa brecha es conocida como incongruencia, como la persona describe la experiencia del conflicto entre el sí mismo real y el sí mismo ideal. O sea, ese grado de incongruencia que existe entonces entre ambos componentes. Ahora, cuando una persona es incongruente, experimenta al sí mismo real como una amenaza. Y por eso, Rogers realmente no habla tanto de mecanismos de defensa, pero sí les otorga un lugar. Y entonces dice que cuando nosotros encontramos a un individuo que vive de manera incongruente y vive alojado en el sí mismo ideal, entonces va a observar al sí mismo real como una amenaza y va entonces a utilizar los mecanismos de defensa para negar la experiencia, para negar las dificultades entonces que vive. Entonces, esta situación no nos va a permitir alcanzar la plenitud, no nos va a permitir alcanzar la funcionalidad. Y mucha de la terapia de esta teoría va centrada en eso, en eliminar la incongruencia y acercar el sí mismo real al sí mismo ideal y viceversa. Ahora bien, cuando hablamos de desarrollo de la personalidad, debemos de entender que la pregunta, ¿por qué ocurre la incongruencia? Debemos de considerar cómo se desarrolló el autoconcepto. O sea, tenemos que revisar un poco los primeros años de vida de formación del individuo. Los adultos, generalmente, nosotros les pedimos a los niños que sean buenos. Yo creo que ustedes como padres, por ahí, y madres, que tenemos varios aquí, pueden entender y pueden ubicarse en esta experiencia, que nosotros le pedimos que sean buenos, que sean, que vayan acorde a los ideales de la sociedad. Y lo que se separa de esto, lo que se desvía de esta buena conducta, generalmente van a ser ignorados o castigados. Y entonces, existe, de nuevo, los padres como tal, tienen una importancia sumamente relevante en el desarrollo de la personalidad del individuo. Y al final esto va a ser conocido como un aprecio positivo condicional. Eso quiere decir de que va a depender de que el niño
tenga buenas cualidades y no tenga malas cualidades. O sea, te voy a querer, e incluso hay personas que utilizan esto como un mecanismo casi de coerción. Como hiciste esto, ya no te quiero. ¿Han escuchado este discurso? Como te portaste mal y sos un niño malo, ya no te quiero. Ya no quiero Más estar. de alguna vez. Muchísimo, muchísimo. Porque los padres usualmente utilizan como un mecanismo de atar al niño o como tratar de mantenerlo dentro de esta estructura, porque si sos bueno te voy a querer. Si tenés buenas cualidades vas a triunfar. Mariana. Fíjese, Lick, que, bueno, la verdad yo nunca he utilizado eso porque no me gusta como decirle a mi niña, ya no te quiero o algo así, pero se me ha dado el caso que tal vez yo la regaño por algo y ella es lo que me dice, tú ya no me amas, pero no es porque yo se lo haya dicho, sino que es como que ella ya entiende, cosa que sí me sorprende cuando ella me lo dice, porque como yo la estoy regañando, ella piensa que es que yo ya no la amo. Uh-huh. Uh-huh. Y muchas veces eso es algo que sé, porque es algo que lo escuchan constantemente. Lo escuchan porque si sos bueno, te quiero. Si sos bueno, tenés más oportunidades. Si sos bueno, todos te van a amar. O incluso hay personas que dicen, es que si así como sos o sos malo, nadie te va a querer. Nadie te va a aceptar. Nadie va a hacer esto y aquello. ¿Cierto? Así que Sí. Así que esta situación obviamente es sumamente importante que nosotros la entendamos para poder entender lo que viene a continuación. Solo regálame un segundito. Ok, entonces, este aprecio positivo condicional es algo que rige la personalidad y el autoconcepto de muchos individuos. Y la contracara o la contraparte, perdón, aquí. Y la contraparte realmente que nosotros tenemos, para irselos adelantando, es el aprecio positivo incondicional. Sin importar el estilo de crianza, sin importar el estilo de educación que nosotros le demos a nuestros hijos, muchos padres deben de priorizar realmente el respeto, la obediencia y los valores universales como tal. Sin embargo, en muchas situaciones debemos de entender que
hay ciertos estilos de crianza que van a ir en contra de la tendencia hacia la autorrealización. Porque si nosotros, por ejemplo, nosotros debemos de fomentar dentro de los niños obediencia, pero no una obediencia ciega, no una obediencia de hacer las cosas solo porque me lo dicen. Obviamente hay algunas cosas que nosotros vamos a entender, incluso ustedes van a, se lo voy a adelantar un poquito, pero ustedes lo van a ver como mucho más detallado en Psicología Evolutiva 1, que cuando nosotros hablamos de moralidad, hay un autor muy, para mí en lo particular, el más importante que habla de moralidad, que se llama Lorenz Kohlberg. Y Lorenz Kohlberg plantea que dentro del desarrollo de la moralidad hay 3 etapas. 2 y 3. Entonces, en la etapa 1, que es la etapa conocida como la etapa preconvencional, el niño hace todo lo que los padres solicitan, ¿sí? Y lo hace bajo reglas y una obediencia que no se cuestiona. En el segundo paso, que es la etapa convencional, aquí ya entra en juego también un poco los componentes de desarrollo sociales, entra en juego la escuela, entra en juego la socialización, la comunidad. Entonces ya los hijos, también esta etapa llega casi hasta la adultez joven, más o menos, los hijos empiezan a cuestionar mucho del funcionamiento de las reglas y de la obediencia ciega. Y en la tercera ya es la etapa postconvencional, que es donde ya el ser humano se rige sobre todo por reglas universales, que hace lo bueno, no porque se lo dicen, no porque se lo demandan, no porque el padre o las leyes o quien sea o la policía exige esto. Lo hace porque es un grado de moralidad mucho más alto. Y esto entonces nos lleva al último punto que quiero tocar el día de hoy, que es el aprecio positivo incondicional, que es cuando nosotros desarrollamos estos procesos, no es imposición como padres de condiciones. No es que si te portas bien te quiero, si te portas bien sos un buen niño, si te portas bien tenés mejores oportunidades, sino que independientemente de su conducta yo lo voy a amar. Ahora bien, no es aceptar irrespetos, no es mal educarlo, es simplemente con base a esto que nosotros estamos observando acá, es formar al niño dentro de su propia moralidad para que más adelante él pueda tomar las decisiones apropiadas independientemente de si me lo dice mi papá, mi mamá, las leyes, la escuela o la moralidad en general. Y con eso quiero cerrar porque el aprecio positivo incondicional, voy enseñando la cámara también por ahí, o incluso hay en el caso de algunos otros teóricos, lo denominan también como la aceptación positiva incondicional o el amor positivo incondicional. Es un componente muy importante de desarrollo, porque si nosotros pretendemos que el individuo alcance la realización, alcance un potencial y que se convierta en un individuo plenamente funcional, todo inicia desde lo interno, desde experiencias internas que nos van a llevar entonces a poder tener mayores oportunidades. ¿Estamos? ¿Dudas? Ok. Entonces, para irnos ubicando, el miércoles es el último día que nos vemos antes de Semana Santa. Recordando que el próximo lunes también es feriado. ¿Ok? Entonces, el próximo, ya me quedan unas pocas diapositivas. Creo que vamos a dedicar la primera media hora de la clase para terminar de evacuar esas diapositivas y posteriormente vamos a ver el video que les comentaba acerca de Rogers. El video creo que dura como 1 hora, más o menos, así que incluso van a reforzar mucho de los constructos que estamos observando a continuación. Y ya con eso realmente estamos terminando la teoría por completo de la unidad 3. Por eso les decía, la unidad 3 es muy corta.
Adicionalmente, lo que me lleva entonces a que se vayan adelantando, vayamos preparándonos, porque el examen, en teoría, nosotros lo tenemos programada para la semana que regresamos de vacaciones, que es más o menos el día 22. Sí, viernes 22 aproximadamente lo teníamos programado. Y entonces más o menos por ahí para que ya lo vayan esto tomando en consideración, porque del próximo miércoles a ese día 22 solo hay una clase más. Porque hay una semana entera, o sea, hay 3 días que son vacaciones. Incluso podemos ver, si ustedes lo quieren considerar, ahí lo evaluamos. Podría ser que ese lunes que nosotros volvemos, tengamos la última clase, que no va a ser tan extensa tampoco. Y esto nos lleve entonces a adelantar un poquito el contenido. Pero eso lo vamos a hablar entonces el día miércoles. ¿Ok? Si no hay más dudas, nos vemos por ahí el día miércoles. Pasen un bonito día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Sáquele.